quiero empezar marcando que usted alertó sobre, y esto es textual, el riesgo de los populismos y la demagogia en América Latina. ¿A qué se refería y por qué siente que es un riesgo? Bueno, primero Nacho, porque claramente los populismos y la demagogia en este momento están utilizando la democracia para llegar al poder, pero una vez llegan al poder, tienen una agenda de captura de las instituciones, de destrucción de las libertades y empiezan a llenar el camino para lo que yo llamo dictocracias, que son democracias que empiezan a parecerse a dictaduras y después consolidan prácticamente sistemas dictatoriales, como fue el caso de Venezuela, como ha sido el caso de Nicaragua, o también como se ha presentado en otros países donde hoy a través de dictocracias se suprime a la oposición, se persiguen personas, se limita la capacidad de la libre expresión de la prensa, se limita la capacidad de asociación. Casos como el de Bolivia, también valdría la pena también citarlos como un ejemplo. Entonces yo creo que los populismos y la demagogia hoy que quieren cabalgar sobre esas banderas, pues hay que tenerlos como una amenaza real. Se basan en el discurso del odio, de la lucha de clases, de la polarización, utilizan además la posverdad y desde luego lo que más intentan es utilizar el poder del Estado para afianzar mayorías sobre la base de dádivas y prebendas. Siguiendo esa línea de análisis, Duque, ¿a usted le sorprende que aparezca, por ejemplo, está usted en la República Argentina, una opción electoral nueva como la de Javier Milei, que tanto ruido está generando en esta tierra? Yo lo que creo es que en el caso particular de la Argentina estamos viendo una elección donde está el continuismo y el cambio. Y obviamente hay personas que ven el cambio en Javier Milei y hay personas que ven el cambio en Patricia Bullrich. Por eso creo que lo que más le conviene en este momento al debate democrático de la Argentina es poder ver un debate serio sobre propuestas, sobre ideas entre Javier Milei y Patricia Bullrich que representan el cambio y sobre esa base pues mirar cuáles son las políticas que realmente se pueden materializar, no solamente porque sean factibles, sino porque tengan también las mayorías, la capacidad de decisión, los instrumentos de gerencia. Pero claramente lo que estamos viendo en la Argentina es el cambio versus el continuismo y lo que más parece indicar la realidad es que estarán los dos candidatos del cambio enfrentándose en una segunda vuelta. Usted habla en sus últimos discursos, lo hemos seguido aquí, de progresistas versus pobrecistas. ¿Quiénes serían los pobrecistas hoy en día? Pues es que es muy curioso ver tantos candidatos y tantos gobiernos que enarbolan las banderas del progresismo, pero realmente son pobrecistas. Primero porque tienen niveles de inflación altísimos que terminan siendo el impuesto que pagan las clases menos favorecidas. Vemos, por ejemplo, la destrucción de aparatos productivos, la pérdida de confianza en la inversión. Vemos también factores de deterioro del mercado laboral y todo esto ocurre porque se trata de perseguir al mercado, se trata de generar una lucha contra el empresario, de además traerle incertidumbre, de llevarlo prácticamente a comprometer su existencia empresarial porque está sujeto de la presión intimidatoria del Estado. Y yo creo que es bueno llamarlo así, pobrecistas, porque están empobreciendo a los pueblos. Los niveles de inflación que tienen varios países de América Latina y la pérdida de inversión que está repercutiendo en una menor generación de empleo o lo que es aún peor, en una menor inversión de mediano y largo plazo, eso empobrece a los pueblos. Entonces es bueno prácticamente desvestir lo que hay detrás de ese tal progresismo que realmente se convierte en pobreza generalizada. ¿Hay algún pobrecista, siguiendo por supuesto su concepto, que esté gobernando hoy? ¿Se anima a dar nombres y apellidos específicos? Pues yo más que darle los nombres y los apellidos para dejarle a usted un poquito la intriga y encontrarlos, ¿dónde está la inflación? ¿Dónde está el bajo crecimiento? ¿Dónde está la pérdida de la inversión? ¿Dónde están las economías que van a crecer por debajo del 2%? ¿Dónde están además
las propuestas de nacionalizar los sistemas de salud por la puerta de atrás, dónde está el deseo de generar corralitos pensionales, dónde está la intención también de limitar el mercado laboral para solamente favorecer a la élite sindical. Donde todos esos factores se concentran, pues prácticamente es en donde están los progresistas. Y además donde están esos famosos discursos de cambio que lo que termina haciendo son discursos de retroceso. Por supuesto que Iván Duque, que tiene la amabilidad de hablar con nosotros para la pantalla internacional de CNN Español, estábamos diciendo, está participando de un importante foro regional aquí en la República Argentina, pero no puedo no preguntarle por su país. ¿Cómo está viendo hasta aquí, cómo califica la gestión de Gustavo Petro? Yo más que ponerme a dar una calificación puntual, le voy a decir las cosas que me preocupan. A mí me preocupa que este año la economía colombiana va a tener un crecimiento bastante lánguido. Hay quienes dicen que en un escenario optimista puede llegar al 1.5 después de haber crecido a niveles superiores al 10% en el año 2021, superiores al 8% el año anterior. Me preocupa también el deterioro de la situación de seguridad en varios lugares del país donde la fuerza pública está desorientada, donde se ha reducido la capacidad de hacer erradicación manual de cultivos ilícitos, o donde sencillamente se ha ido eliminando la capacidad de estar a la ofensiva con los grupos armados. Me preocupa la nacionalización del sistema de salud por la puerta de atrás, por la vía de dejar asfixiar a los prestadores del servicio. Me preocupa la intromisión en el sistema tarifario de energía que puede desembocar en un apagón financiero de las empresas que proveen esos servicios en el país. Me preocupa también que por el capítulo pensional se esté tratando de llevar prácticamente obligatoriamente a los ciudadanos a entrar a los fondos públicos, quitándole la libertad de elegir. Y me preocupa también que se esté empezando a afectar sectores estratégicos de nuestra economía simplemente por prejuicios, por tosudeces y terquedades ideológicas. Él destaca, Gustavo Petro, el actual presidente del país, por ejemplo, su reforma tributaria. ¿Hay alguna característica positiva que pueda llegar a admitir de Petro o todo es negativo, Duque? No, a ver, miremos las cosas siempre con objetividad. Nosotros, desde el punto de vista de la forma en la que hacemos política, y cuando digo nosotros son las personas con las que hemos tenido la afinidad de defender las ideas liberales y la economía social de mercado, nosotros no estamos haciendo esto ni con absolutismo, ni mucho menos con prejuicios, pero claramente usted me hace una pregunta sobre la política tributaria. Los efectos de la política tributaria del gobierno solamente se van a sentir en el año 2024 cuando esté en plena ejecución la reforma que fue aprobada a finales del año pasado, donde el efecto de recaudo se va a sentir este año. Entonces, este año empiezan a hacer recaudo y se siente en el año 2024 cuando presenten las declaraciones de renta y otra serie de cosas. Pero este año la economía va a tener un crecimiento prácticamente lánguido. Fuera de eso, el sector de la vivienda ha caído más de un 50%. La producción industrial está cayendo. El sentimiento de clima de inversión estructural para formación bruta de capital está decreciendo. Entonces, todo esto va a traer unos efectos que se van a sentir apenas en el año 2024, donde además hay aumentos de impuestos, donde además hay un impuesto al patrimonio que es altamente regresivo. Entonces, me parece que todo esto lo único que va a terminar desencadenando es que la economía colombiana se resienta y deje de crecer en los niveles suficientes para reducir la pobreza como venía presentándose en los últimos años. Por fuera, Duque, de las cuestiones que atañen directamente a Colombia, están sus relaciones internacionales como país, y Petro ya ha pedido hace algunos días sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, una medida con la que usted tuvo que ver directamente. ¿Qué opina de este pedido? Es que no es que yo haya tenido que ver, es que la evidencia lo demuestra. Es que lo que no se nos puede olvidar es que en Colombia murieron 22 jóvenes que estaban formándose en la Escuela General Santander de la Policía y que fueron víctimas de un carrobomba en un atentado que fue planificado también desde Cuba. Y que además la justicia colombiana independiente fue la que pidió en extradición a los cabecillas de esa organización que desde Cuba participaron en la planeación de ese atentado. Y Cuba se rehusó
a entregarle a la justicia colombiana a esos delincuentes. Si eso no es protección, ¿qué es protección? Porque todos esos sinvergüenzas han estado en La Habana tomando ron, fumando puros y han estado burlándose de los requerimientos de la justicia colombiana. Por eso los Estados Unidos tomó la decisión que tomó, así como la ha tomado con otros países que por menos ya están en esa lista. Entonces, llamemos las cosas por su nombre. Y por otro lado, pues claramente hay una afinidad ideológica, una idolatría permanente hacia Fidel Castro y a sus herederos por parte del presidente de la República. Y eso pues obviamente en estos momentos poco o nada se entienden, porque es muy paradójico que vayan a Chile a llorar a Allende y a lanzar diatribas contra Pinochet, pero a los días se van a Cuba a exaltar la dictadura de los Castro y de sus herederos. En el caso mío en particular yo no tengo esas ambivalencias, yo condeno la dictadura, venga de donde venga, como deberíamos hacer todos los que defendemos la democracia. Bien, lo dice aquí en la pantalla de CNN Español Iván Duque, a quien le quiero preguntar si siente, porque usted está liderando a nivel mundial iniciativas en cuanto a la protección del medio ambiente, si siente que el mundo en general, Occidente en particular, está siendo consciente de los efectos del cambio climático y de lo rápido que vamos a tener que activar soluciones para que esto no pase a mayores. Pues yo comparto la preocupación que ha exteriorizado el secretario de la ONU, Antonio Guterres, que estamos en una especie de ebullición climática, y lo digo porque cada vez nos estamos alejando más de la meta de estabilizar el clima en 1.5 grados centígrados. Y esto está ocurriendo, entre otras cosas, en un año que puede terminar siendo uno de los años más cálidos, si no el más cálido que haya registrado las estadísticas en materia de crisis climática. Y ahí fuera de eso estamos viendo más personas que están muriendo por calor extremo, estamos viendo más frecuencia de huracanes, estamos viendo el aumento en los niveles del mar en muchos lugares, vemos más fenómenos de erosión costera. Entonces esta es una realidad de bulto, y lo que llama mucho la atención es que aunque se ve más coordinación discursiva, muchos de los aportes de recursos a los cuales se han comprometido las economías más desarrolladas no están llegando. Ahora, dicho eso, nos podemos dar el lujo los países que menos hemos contribuido a esta crisis, que tenemos menos niveles de emisiones, a quedarnos pasmados y esperar que otros hagan. Por supuesto que no. Yo creo que Colombia ha sido un muy buen ejemplo. Colombia apenas es el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es un país que llegó en el 2022 a que más del 30% de su territorio fuera declarado área protegida, que ha dado un salto mucho más ambicioso con las renovables no convencionales, que ha impulsado los bonos de carbono azul, que ha contribuido con Panamá, Ecuador, Costa Rica y también, por supuesto, nuestro territorio a tener el área protegida marina más grande del mundo. Yo creo que ahí estamos viendo hechos contundentes. Y permíteme decir lo siguiente: si queremos estabilizar el planeta, si queremos realmente ser efectivos en la lucha contra el cambio climático, tenemos que llevar la deforestación de la Amazonía a cero. Y ahí se necesita una movilización masiva de recursos que no van a venir de los países donantes, que no van a venir de los espacios fiscales de los países amazónicos, sino que van a requerir soluciones de mercado basadas en la naturaleza a través de créditos de carbono, de créditos de biodiversidad, a través de bonos verdes, y es allí donde también necesitamos movilizar mucho más recursos para que podamos darle ingresos a las comunidades por la conservación y parar el uso ilegal de maderables, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y desde luego también la agricultura y la ganadería ilegal. Y eso no se logra si no hay soluciones de mercado basadas en la naturaleza. Interesante y variada charla hemos tenido aquí en la pantalla de CNN Español con el expresidente de Colombia, Iván Duque, que participó del segundo encuentro del Grupo Libertad y Democracia aquí en la República Argentina. En nombre de este equipo, gracias, Duque, por este tiempo. Muchísimas gracias, Nacho. Un saludo muy especial para ustedes y toda la audiencia de CNN.